Buen día, profesor. Nosotros somos el grupo número 7 y a continuación vamos a presentar nuestro trabajo académico número 13 relacionado a la historia de SQL Server y algunas características adicionales que corresponden al Login ID, UserDB, entre otros. En 1984, Sybase Inc. fue fundada por Mark Hoffman y Bob Epstein, enfocada en software de gestión de bases de datos relacionales. En 1986 lanzaron Sybase SQL Server para Unix. En 1989 colaboraron con Microsoft para crear SQL Server 1.0 para OS/2 de IBM. Pero luego, tras la separación en 1993, Sybase desarrolló Adaptive Server Enterprise y Microsoft lanzó SQL Server 4.2 y Microsoft lanzó SQL Server 6.0 en 1995, seguido por SQL 7.0 en 1998 y SQL Server 2000 en los años 2000. Con mejoras significativas, Sybase continuó con su proyecto ACE y se expandió, siendo adquirida por SAP en el 2010. Desde 2020 hasta la actualidad, SQL Server se enfoca en la inteligencia artificial, machine learning, seguridad y la nube, mientras SAP integra tecnología de Sybase en SAP HANA. Ahora hablaremos acerca de Login ID y UserDB. En el contexto de SQL Server, el Login ID y el UserDB son dos conceptos fundamentales que gestionan la seguridad y el acceso a la base de datos. Login ID se refiere a la identidad utilizada para acceder al servidor de SQL. Y mientras tanto, que UserDB es una cuenta dentro de una base de datos específica en SQL Server asociada a un Login ID. Los tipos de Login ID son la autenticación de SQL Server y la autenticación de Windows. La autenticación de SQL utiliza un nombre de usuario y contraseña específicos en SQL Server, mientras que la autenticación de Windows utiliza las mismas credenciales del sistema operativo del usuario, integrando la seguridad de Windows. Los roles de base de datos son grupos de usuarios que comparten un conjunto de permisos dentro de la base de datos. Las diferencias entre Login ID y UserDB es que Login ID y UserDB radica en su ámbito de acción. Por ejemplo, Login ID opera a nivel del servidor, es decir, controla el acceso al servidor de SQL. Mientras que UserDB funciona a nivel de base de datos, es decir, que gestiona los permisos dentro de una base de datos específica. Las ventajas de Login ID es principalmente su centralización, pues permite la gestión centralizada de accesos al servidor. Mientras que también tenemos la flexibilidad, pues soporta tanto la autenticación de SQL como la de Windows. Como desventajas tenemos la gestión de seguridad, pues puede ser complejo gestionar algunos logins, especialmente en grandes organizaciones. Y otra desventaja son los riesgos de seguridad, ya que si no se maneja correctamente, puede dar lugares a accesos no autorizados al servidor. Como ventajas de UserDB tenemos el control detallado y la seguridad reforzada, pues permite un control más granular de los permisos dentro de cada base de datos y también minimiza los riesgos al limitar los permisos estrictamente a los usuarios. Como desventajas tenemos la complejidad administrativa, pues la gestión de múltiples usuarios y permisos en varias bases de datos puede ser muy laboriosa y difícil de configurar. También tenemos la dependencia, pues los usuarios de la base de datos están limitados a permisos específicos que si no se configuran adecuadamente pueden impedir operaciones necesarias. Muy bien, a continuación voy a explicarles cuáles son las instrucciones que nos van a permitir conocer el Login ID actual y nuestro usuario DB que estamos usando en una base de datos, ¿no? Para eso, lo que vamos a hacer primero es ubicarnos en la base de datos PUBS. Muy bien, una vez realizado esto, ahora vamos a continuar con la siguiente consulta, que es select system-user. Esta consulta lo que va a hacer es mandarnos, ¿no? A través de eh, los, la salida
el login ID actual que se está utilizando en nuestro sistema. Entonces vamos a ejecutar y como vemos aquí nos muestra, ¿no?, que el login ID actual es learner/r. Ahora continuando con la siguiente consulta, es la que nos va a permitir saber qué usuario es el que se está utilizando en este momento, ¿no? Para eso vamos a correr la consulta y como vemos el usuario actual es DBO, el cual hace referencia al propietario de la base de datos. Un sysadmin puede acceder a una base de datos sin estar directamente vinculado a ella, utilizando varias técnicas y herramientas. Pueden utilizar cuentas con privilegios administrativos para acceder a cualquier recurso del sistema. Además, pueden acceder a los archivos de registro de transacciones. Para reconstruir actividades, extraer datos críticos, herramientas como Apex SQL y Stellar Log permiten analizar y recuperar información de la base de datos a través de registros. Según la documentación oficial de SQL Server Microsoft 2022, existen dos categorías principales de roles. Roles de nivel de servidor, que afectan a todo servidor gestionando permisos y restricciones para todas las bases de datos y servicios. Los roles predeterminados son los sysadmin, server admin, security admin, process admin, setup admin, Bookup Admin, Disk Admin, DBA Creator y Public. Y como otro tipo tenemos al rol de nivel de base de datos, que gestionan los permisos dentro de una base de datos específica, proporcionando el control granular sobre operaciones y accesos. Los roles predefinidos son el DBA Owner, DBA Security Admin, DBA Access Admin y así con los otros. Medina en el 2016 complementa esta información explicando que estos roles se utilizan para otorgar permisos de seguridad y restringir acciones en el servidor y en la base de datos específica. Voy a explicar qué son los roles de aplicación. Los roles de aplicación en SQL Server son creados específicamente para una aplicación que necesita acceder a la base de datos. Este tipo de rol suele tener permisos cuidadosamente restringidos solo a las operaciones que la aplicación necesita realizar, con el objetivo de minimizar los riesgos de seguridad y garantizar que la aplicación solo pueda realizar las acciones para las que fue diseñada. Para crear un rol de aplicación, lo que necesitamos hacer es lo siguiente. Primero vamos a usar una base de datos, en este caso va a ser PUBS. Una vez que estemos utilizando esta base de datos, lo que vamos a hacer es crear nuestro rol de aplicación con la siguiente sintaxis. Create application role, el nombre de nuestro rol de aplicación, with password y una contraseña que resguarde pues este rol, ¿no? Entonces ahora lo que vamos a hacer es crearlo, ¿no? Ejecutar este código y una vez que ya esté nuestro rol de aplicación creado, lo que vamos a hacer es darle los privilegios que necesita para la aplicación. Es decir, si la aplicación necesita, ¿no?, por ejemplo, utilizar un insert en la tabla sales, pues se lo vamos a otorgar de la siguiente forma, ¿no? Grant insert on sales to role ventas, ¿no? De esta manera vamos a ir otorgándole ciertos privilegios que solamente son requeridos en la aplicación de ventas, ¿no? En este caso tiene 5 privilegios, ¿no? Ahí están. Entonces cerramos esto. Y ahora, para saber que nuestro rol de aplicación ha sido creado correctamente, vámonos a la parte de databases, en lo que es PUBS, ¿no? Aquí ya vamos a irnos al apartado de security. Y aquí donde dice roles, vamos a tener dos carpetas, ¿no? Donde dice database roles y application roles. Entonces nosotros lo que hemos hecho ha sido un rol de aplicación. Entonces aquí nos debe aparecer lo que es rol ventas, ¿no? Y como vemos, aquí nos aparece, lo cual indica que nuestro rol de aplicación ha sido creado correctamente. Ahora, pasando al rol guest,
Vamos a ver para qué sirve. Este rol existe para permitir que los usuarios sin una cuenta explícita en la base de datos puedan acceder a ella con permisos muy limitados. No se recomienda habilitar este rol a menos que sea absolutamente necesario, ya que puede presentar riesgos de seguridad. Esto mayormente se usa cuando se desea proporcionar un nivel de acceso muy básico y también bastante limitado a los usuarios que no están registrados, por ejemplo, para permitir que consulten información que sea pública sin necesidad de crear cuentas individuales. Ahora, hablando del rol DBO, que es Database Owner, este rol representa al propietario de la base de datos, el cual tiene todos los permisos para actuar, ¿no? Y ejecutar cualquier operación dentro de una base de datos. Esta es útil para tareas de administración y mantenimiento. Este tipo de rol es utilizado por administradores de bases de datos o desarrolladores que necesitan realizar tareas de mantenimiento, configuraciones de seguridad o cualquier otra operación que requiera privilegios completos sobre la base de datos. Bueno, ahora para crear un nuevo usuario en Windows, nos vamos acá en la parte de este equipo, en la parte de administrar. Esperamos a que cargue una nueva pestaña y nos vamos en la parte de usuarios y grupos locales. Vamos a usuarios y ponemos en usuario nuevo. Vamos a crear uno, lo vamos a llamar Lanky y le ponemos una contraseña. Confirmamos la contraseña y acá lo ponemos que no y la contraseña nunca expira. Okay. Y ahora sí ya está creado. Vamos acá a nuestro inicio, en la parte de los usuarios vemos acá que ya hay una nueva esto como Lanky. Ahorita en unos momentos iniciamos cómo se ve el inicio de este perfil. Ahora vamos a iniciar sesión con el otro. Cambiamos acá el usuario al que creamos, que es Lanky. Y ahí vemos cómo nos va a pedir la contraseña. Y así se creó y ya está iniciando sesión.